Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tal vez vos ya me conozcas porque has participado en cursos de degustación, en viajes a zonas de producción en la Argentina y en el exterior, o también hayas participado en degustaciones comerciales con vinos del mercado que hemos hecho desde hace muchos años. Si no me conoces, mi nombre es Ricardo Viane, yo soy ingeniero agrónomo, jurado internacional de vinos, docente en el tema de la degustación de los vinos y digamos el camino que he recorrido es desde el año 1992 cuando se creó la escuela DOC San Rafael, que fue pionera en degustación de vinos en Buenos Aires. Bueno, dicho esto y hecha la presentación, eh, quiero presentarles una nueva sección de mi newsletter WES. Esta nueva sección se me ocurrió llamarla Una ventana al vino. ¿Por qué una ventana al vino? Bueno, porque en este momento crítico que estamos viviendo, donde uno trata de reinventarse permanentemente, la idea es ofrecerles a ustedes un espacio para que reciban información acerca de temas que podemos debatir, por ejemplo, el alcohol en el vino, que es un tema que vamos a tocar en la ventana de hoy, y otros temas que también puedan ser de interés, como a poder hablar de los corchos, la importancia del corcho natural, el corcho sintético, digamos la acidez de los vinos también, que es un factor sumamente importante, y otros temas que vayan surgiendo. Pero también los convoco a ustedes para que participen, para que me envíen sus inquietudes y de esa manera poder armar también con la información que ustedes me manden otros temas que puedan ser de interés. También invito a los bodegueros o a los directivos de empresas, de bodegas, que manden su información sobre desarrollos nuevos que estén realizando, vinos que se vayan proponiendo al mercado, que es un tema que a los consumidores les interesa y muchos de ustedes, muchísimos de ustedes son consumidores. Así que bueno, es una invitación doble. Por un lado al consumidor y por otro lado también a los productores. Bueno, dicho esto vamos a plantear hoy un tema que me parece interesante, un tema que se viene debatiendo mucho, que es la importancia que tiene el alcohol en el vino. El exceso de alcohol, superar o tener 15 grados de alcohol un producto, puede llegar a ser defectuoso para el vino o digamos un elemento que le saca esa calidad, esa idea de un vino que es fácil de tomar para comidas suaves, o es un vino que simplemente tiene mucho alcohol para soportar un determinado tiempo de guarda. Bueno, yo les quiero mostrar, porque tengo acá unos productos que tal vez ustedes conozcan, porque son productos del mercado, pero son productos muy interesantes. Acá tenemos un Enzo Bianchi. Un Enzo Bianchi es un vino de mucho prestigio. Esta botella es del año 2000 y tiene 14,2 grados de alcohol. Este es un ejemplo de un gran vino argentino, ¿no es cierto?, que está elaborado a partir de unas uvas que están súper maduras, que han logrado en Mendoza, 33 grados de latitud sur, tener una maduración perfecta. La uva cuando va madurando, acuérdense siempre, y esto lo hemos hablado para los que asistieron a los cursos de degustación, va aumentando su nivel de azúcar a través del tiempo. Y ese nivel de azúcar, para tener un grado alcohólico, el vino de 14 y medio, tiene que llegar aproximadamente a los 230 gramos por litro de mosto. De tal manera que en Mendoza tenemos mucho sol y temperaturas relativamente altas, lo cual la acumulación de azúcar no tendríamos problema en lograrla. Pero el problema es que a veces no se logra
la madurez fenólica, es decir, los taninos y los antocianos a veces no están lo suficientemente maduros. De tal manera que esa cosecha por ahí hay que atrasarla un poco y entonces al llegar los taninos a madurar y digamos, los polifenoles en general, el azúcar ya está bastante alto. Por eso de ahí los vinos con 14,5 o 15 grados de alcohol. Si nosotros hacemos una comparación que sirve en este momento para confrontar vinos de mayor o menor graduación alcohólica, pensemos en Francia. Francia, la zona de Burdeos, 45 grados de latitud norte. Un clima mucho más fresco, donde lo que se logra al principio es tener madurez fenólica, pero no tenemos grado alcohólico suficiente. Por eso los vinos franceses históricamente fueron vinos entre 12,5 grados de alcohol. Eso les dio una presentación elegante, vinos fáciles de tomar, de buena potencialidad en cuanto a taninos, pero el alcohol relativamente bajo, para lo que nosotros estamos acostumbrados a tomar en nuestro país. ¿Qué pasa? Esta manera de elaborar vinos con una baja graduación alcohólica se trajo también a la Argentina a través de los inmigrantes. Los inmigrantes, cuando llegaron acá en el 1900 para adelante, traían esa historia de que los vinos tenían una graduación alcohólica relativamente baja. Por eso, al principio, en nuestra enología, los vinos también supieron tener una graduación alcohólica baja, porque lo que se buscaba era que llegara la uva a madurez. No importa si tenía 230 gramos de azúcar o 215 o 210. Lográbamos un nivel de azúcar tal que el alcohol, que se convertía a través de la fermentación por las levaduras, llegaba a lo mejor a los 12, 12,5 y hasta 13. ¿Qué pasó? En Europa, y debido un poco a la moda, porque ustedes saben que los vinos están súper afectados por la moda y sobre todo por los críticos de los vinos, empezaron a hablar de que los vinos franceses eran vinos de baja graduación, sobre todo comparados con vinos norteamericanos, de la zona de Napa, donde el alcohol también es relativamente alto. Entonces los franceses, a partir de la década del 70, de la década del 80, empezaron a hacer prácticas en los viñedos para lograr una mayor insolación, es decir, que los rayos del sol llegaran y penetraran en la planta y llegaran a los granos, o sea, los racimos. ¿Cuál fue la forma de trabajar el viñedo? Entonces, esa modificación, realizar desojes. Entonces, en Francia comenzaron con los desojes y de esa manera el grano recibía una intensidad de sol que no lo recibía anteriormente, es decir, en la vieja concepción de los vinos franceses anteriores a la década del 70. Entonces, los técnicos empezaron a asesorar eso, de sacar hojas y permitir que la insolación fuese mayor. En la Argentina también pasó lo mismo, porque esos técnicos, estos flame makers, como se los suele llamar, empezaron a llegar a nuestro país y sin conocer demasiado, tal vez, cuál era nuestra enología y básicamente sin conocer mucho de nuestros viñedos, también empezaron a asesorar y a decir que las uvas tenían que recibir inclusive más sol todavía, sin tener en cuenta que en nuestra latitud las temperaturas eran muy elevadas. De tal manera que al hacer en la Argentina y en Mendoza desojes, la madurez polifenólica empezó a ser muy alta. Los vinos empezaron a tener como un gusto acaramelado, los vinos tintos estoy hablando, inclusive mucha compota en nariz, ¿no es cierto? Frutos muy maduros, y a tal punto que a nosotros que así hacemos degustaciones de vinos,
era muy difícil diferenciar a veces un Cabernet Sauvignon de un Malbec o de un Merlot, por ese intensa aroma acompotado que reciben los vinos cuando vienen de uvas demasiado maduras o con mucha madurez fenólica. Ahora bien, se está volviendo un poco para atrás, o sea, se está ahora trabajando en proteger un poco más la uva para darle al vino una elegancia diferente, o sea, que los vinos en vez de tener 14,5 o 15 de alcohol, bajen un poco y tengan 13,5, 13, 13,5 hasta 14 grados, que es un vino realmente ya de muy buen temperamento. No nos olvidemos que el grado alcohólico no es solamente un factor que sirve para la guarda de los vinos. Recordemos que la acidez también es muy importante. Un vino que no tenga de base una buena acidez, es un vino que tal vez no sea demasiado longevo. Pero fíjense, como yo les mostraba este vino que es del año 2000, ya tiene 14,2 grados de alcohol. Si revisamos otros vinos, por ejemplo este vino Iskay, ¿no es cierto?, que es también un gran vino, si nosotros observamos la graduación alcohólica que está atrás, también habla de 14,5 grados de alcohol. Y si mostramos una tercera posibilidad, este vino es el Cheval de Sand, que la empresa, o sea, es de origen francesa, pero acá atrás ya vemos que la graduación alcohólica es de 14,5. Este vino es del año 2005, o sea que es un vino que ya tiene sus 15 años, y este Iskay que le mostré anteriormente es del año 2007, que también se está elaborando con una graduación alcohólica bastante alta. De tal manera que, ¿cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar? El grado alcohólico no es definitivo en un vino para la guarda. Sí, es necesario que por ahí tengamos superior a 13 grados, 13,5, digamos, un buen grado alcohólico, pero que tenga buena acidez. Es decir, la acidez es muy importante, como les dije antes. De tal manera que esos vinos que no son demasiado alcohólicos, pero que tienen una buena acidez, uno los siente en la boca muy, muy redondos. Tal vez una graduación alcohólica menor, 12,5, tendría que tener mucha acidez el producto para soportar entonces el paso de muchos años. Y yéndonos a un extremo, pensemos en los vinos fortificados, los vinos de Jerez, los vinos oportos, que son vinos que se encabezan, o sea, se alcoholizan en forma artificial, llegan también a tener esos 18 o 20, pero son vinos que tienen en muchos de los casos una graduación de azúcar bastante importante, un nivel de azúcar bastante importante. Entonces el nervio del alcohol a 18 o 20 grados los hace realmente muy, muy exquisitos. Bueno, esto, digamos, es la ventana al vino que hemos armado hoy, que yo he armado hoy para ustedes, y espero que en la próxima emisión del newsletter West podamos tener algún tema que ustedes mismos quieran proponer, o si no, yo iré aportando temas diferentes para que la ventana siempre tenga temas que a ustedes les puedan interesar. Así que me despido y nos vemos nuevamente dentro de 2 semanas con el newsletter West. Gracias, nos vemos.